podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Las 4:04, las 3:04 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Bienvenidos unos más que otros. Edgarita, buenos días. Hola, buenos días, Adriana. ¿Cómo estás? Pues bien, no sé si estoy centrado o no, porque ahora como estoy en con el nuevo estudio que yo no lo había visto, que tiene cortinillas y todo. ¿Has visto que te hemos redecorado la casa para tu vuelta de vacaciones? Es chulo. Está esto, muy sí. bien, ¿eh? Sí, y ya lo has puesto ahí todo el atrecho, por lo que veo. Esto lo digo para los que, además de escuchar la radio, nos están viendo a través de YouTube, pueden ver cómo Edgarita ha colocado perfectamente. Oye, que la acabas de quitar. Ay, ¿el qué? Es que se veía pensaba la que no bolsita. se veía. No, se veía es perfecta. Mi bolsita del Español, que se me veía. la regaló mi amigo Joan Tejedor, de aquí de la radio, y me dice, toma una bolsa que vale para todo. Y es verdad que vale para todo, esas duritas, ¿eh? Muy bien. Esas que te ponen cualquier cosa y te las venden por 50 pavos ahora la gente esta que se considera Es que fíjate artista. que la tenías ahí colocadita, que se veía perfectamente ahí en primer plano el escudo del Español, que parecía que lo habías hecho adrede. No quería hacer tanta publicidad. Bueno, ¿qué tal tus vacaciones? Pues muy bien, la verdad es que sí. Bueno, ya sabes que trabaja de lo que te gusta y no tendrás que trabajar, o sea que yo estoy mejor aquí, ejemplo, sí. Mejor aquí que, lo que sabemos. en Galicia. Tienes otra cara, ¿eh? No tienes la cara que se te veía estos días en Instagram de vacaciones, y tienes mejor cara ya de... Ah, vale, pensaba decir, sí es verdad que tengo la cara más ancha, la tienes mejor. Me haces una foto a la cabeza y tiene que ser panorámica. Pues que la tienes mejor cara porque se te nota que vale. Donde estás bien es aquí. Claro, a hombre, eso me refería, trabajando. Es que tú le preguntabas a cualquier persona, ¿dónde prefieres estar? ¿En el Si Amanece Nos Vamos? ¿O por ahí de vacaciones, ahí haciendo un asaderito en Lanzarote o en Galicia comiendo bien? ¿Dónde prefieres estar? Todo el mundo te dice que en el Si Amanece Nos Vamos a las 4 de la mañana. Así vamos a ver. Vamos. Bueno, hoy tenemos abierta la línea de teléfono como siempre, el 900-100-800. Sabéis que es lunes, así que nos toca el desayuno intermitente, pero también tenemos abierta la línea del 900-100-800, Edgar, y sé que esto además a ti te afecta especialmente porque sabemos, lo hemos escuchado a lo largo de toda la madrugada en los servicios informativos aquí en la SER. Sabemos que esta madrugada va a ser larga para muchas de las personas que han tenido que ser evacuadas de sus casas en la comarca del Bierzo, en Benavente. Al menos 700 vecinos, decía ahora el compañero, 850 en Benavente, 700 del entorno patrimonio de la humanidad de las Médulas, que están pasando la noche pues en instalaciones municipales, en el Colegio Mayor en Ponferrada, en el pabellón deportivo Lidia Valentín. Total, que si se os está haciendo bola la noche, si tenéis algo que contar, si estáis juntos, si habéis puesto la radio, lo que sea, 900-100-800. La radio y la madrugada de la SER siempre está abierta a los oyentes y en estas noches especialmente. Dicho esto, sabemos también que hay incendios en otros lugares de España. Es verdad que sin evacuados, afortunadamente, en Ávila, en Ourense, en Navarra. 900-100-800. Lo que os decíamos, muy dispuesto el teléfono también para escucharos. Hoy, aquí en el Si Amanece, en esta temporada de verano, es lunes 11 de agosto, y lo que hacemos nosotros a priori, pues ¿qué es? Desayunar. Desayuno intermitente con Miguel Ayuso. Miguel Ayuso, director de Directo al Paladar, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, aquí pasando un calor tremendo, la verdad. ¿Pero sigues en Francia? Sigo en Francia, pero aquí hay canícula, como dicen ellos. ¿Canícula? La canícula. Sí, eso es. Así llaman a la ola de calor, muy romano, ¿no? La canícula. Sí, muy romano. ¿Y hay buena canícula o qué? Tremenda, sí. Bueno, es que ya, no sé cómo nos hemos acostumbrado a esto, pues lo típico, la más larga de la historia y esas cosas. Que todos los años como que va peor, pero claro, aquí no están tan acostumbrados al calor, ni las casas están adaptadas, no hay aire acondicionado en ningún lado, entonces bueno, pues lo llevan regular también, la verdad. Yo también, ya sabéis, un incendio tremendo en el sureste del país, por la zona de Narbona y demás, y bueno, aquí esto está lejos, estamos en la otra parte, en el suroeste, pero bueno, pues sí que seguimos sufriendo el calor, la verdad.
Bueno, la ola de calor es noticia, también en España, en muchos otros lugares, efectivamente, como decías, pero todos los veranos, además, desafortunadamente hay una noticia que se repite, que es la intoxicación de personas en algún lugar público, en algún lugar concurrido. 900-100-800, la pregunta que os hacemos hoy es si habéis padecido alguna de estas intoxicaciones veraniegas, especialmente. Ayuso, ¿qué es lo que ha pasado esta vez? Bueno, esto es como igual que el Pedro Ladra, ¿no? Hay intoxicación en verano, ¿no? Es como casi tan recurrente como los incendios, por desgracia. Y bueno, esto fue ya la semana pasada en el Festival de Vino Somontano. Hubo 400 afectados por salmonela. No se sabe bien debido a qué, ¿no? Que esto pasa muchas veces también con las intoxicaciones alimentarias. De repente tienes un brote enorme de salmonela, es muy difícil saber rápidamente dónde se ha producido. Obviamente, si todo el mundo había comido en un solo bar, dices, está claro que ahí está el foco, ¿no? Pero cuando ocurre mucho en este tipo de ferias multitudinarias, que a lo mejor hay un montón de puestos de comida y no es seguro de dónde el lugar del que ha salido, ¿no? El alimento. Entonces, bueno, pues fueron las autoridades sanitarias a requisar pues carnes, huevos, mayonesas, todo tipo de posibles vectores, ¿no? De la intoxicación. Y bueno, en ello están, pero claro, al final pues 400 afectados, varios hospitalizados, sí. Una mujer joven que, bueno, tenía patologías previas. Como sabéis, a ver, esto es la salmonela, pues es una bacteria, como siempre, que estas intoxicaciones son más peligrosas pues en colectivos vulnerables, gente que ya tiene patologías previas, niños, ancianos. Sí, porque justamente lo que decías, de los 424 que llegaron a ser afectados, hubo 7 ingresados, 6 eran menores y esta chica joven de la que hablabas. Sí, por eso. Entonces esto es un poco el cuadro de todos los veranos, ¿no? Siempre pasa en alguna feria y mira, esta misma semana, por ejemplo, ha habido otra alerta alimentaria por un fuet que entre otros se vendió en la cadena Aldi, también con salmonela. Esto de todas maneras, a diferencia de lo que pasa en la feria, siguió los cauces habituales, ¿no? Se detecta, hay una alerta alimentaria, se retira todo el producto, se avisa, y esto, por ejemplo, no se sabe, por ejemplo, ni si ha habido afectados, simplemente se detectó en los controles, ¿no? Sanitarios. Y se retira automáticamente, eso va muy ágil, ¿no? Sí, va mucho más ágil de lo que solemos pensar. Si no hubiera ese sistema de alerta alimentaria estaríamos intoxicados casi de forma permanente en verano, ¿no? Pero bueno, es algo que ocurre todos los veranos y es curioso, ¿no? Que siempre hay un gran brote casi todos los veranos, ¿no? Sí. Algunos más fuerte que otros. En 2019, de hecho, por estas fechas, no sé si os estaríais currando, yo sí. Nosotros seguramente. Siempre. Me tocó cubrir que fue el brote de listeria que hubo por la carne mechada, ¿no? Bueno, claro. Historia. Esto fue mucho más serio. De hecho, ese fue el mayor brote que ha habido en la historia después del aceite de colza. Estamos hablando ya de palabras mayores. Sí, ya es otro hablamos asunto. Ya de cientos de afectados, 4 muertes, 6 abortos, porque la listeria en concreto es especialmente peligrosa entre las embarazadas. Muy gordo. Esto fue en agosto de estas mismas fechas, en agosto de 2019. Y curiosamente, que estaba revisando esto, el juicio para determinar a los responsables de esto, que fue en 2019, nos ha convocado hasta octubre de 2026. Madre mía. O sea que fijaros lo lento que van estas cosas a nivel, y cuando ocurren negligencias, digamos, y esta fue gorda, sí, a nivel industrial, ¿no? Claro, porque efectivamente esta fue a nivel industrial. De lo que estamos hablando hoy con esto que ocurrió la semana pasada en Barbastro, en Huesca, es una intoxicación en un lugar concurrido, en lo que dices tú, en muchos puestillos, una feria, una fiesta, a veces en festivales de música. O sea, el origen podría ser un alimento en mal estado que viene del proveedor. Es lo que pasa muchas veces con este tipo de intoxicaciones, que al final la seguridad alimentaria es una cadena y se puede romper en cualquier eslabón. Por eso es importante también que nosotros, que somos el último eslabón, tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer en casa para no cagarla. Que de hecho al final es donde suele haber más intoxicaciones. ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando hablamos a nivel mediático, dices un brote de 400 afectados en un festival, no ha sido culpa de la gente, no, ha sido culpa de alguien y tal, pero claro, 400 afectados por salmonela hay todos los días por mucho en casas de gente que ha hecho la mayonesa con mayonesa casera y se la lleva de picnic, tortilla poco hecha. Sí, pero efectivamente eso no sale porque son casos puntuales de 1, 2, una familia entera, claro. Y a nivel familiar, ¿no? Claro. Pero claro,
estas intoxicaciones son el pan nuestro de cada día en estas fechas. Claro. Oye, esta intoxicación que decías, precisamente era la semana pasada, pero ha seguido teniendo repercusión. Además, los informativos de fin de semana han tratado. Y tenemos incluso del informativo de Telecinco de ayer declaraciones de algún afectado. Consumimos una tapa de longaniza. Esa comida estaba en mal estado. A los 3 que la probamos, los 3 estamos igual y ya pensamos que había sido algo casual, pero llegamos al ambulatorio y es que estaba todo el mundo así. Desde el pasado fin de semana que se celebró, muchos de los asistentes han sufrido los mismos síntomas. El lunes, martes hemos estado con fiebre, yo a 38, en el baño cada 2x3, dolor de todo el cuerpo, horrible, no se lo recomiendo a nadie. No se lo recomiendo a nadie, dice, no, claro, no es algo muy recomendable. Oye, yo te iba a preguntar, pero después de escuchar el testimonio de este chico, te iba a preguntar, claro, lo de notar uno mismo que está intoxicado, el cuerpo es bastante sabio y avisa rapidito, ¿no? Bueno, esto el cuadro típico es diarrea, pura y dura. Ya. De hecho, el problema asociado a este tipo de intoxicaciones muchas veces la deshidratación, ¿no? Que es lo que es el curso típico de la diarrea, y con esta ola de calor pues peor aún, ¿no? Normalmente en personas sanas pues no hay mayor problema, me refiero a pagas putas, no te despegas del baño y te tienen que meter suero y toda la pesca, pero bueno, es muy difícil que vaya más allá, ¿no? Con la salmonela, que luego por ejemplo la listeria es un poco más cabrona. Compleja, y hay otras bacterias aún peores, Y la salmonela de la que hablamos, ¿de dónde puede partir? Porque claro, siempre se habla de los huevos, de la carne cruda, pero esto es real, es así. Sí, suele ser este tipo de alimentos. Es muy típico del huevo. Una de las cosas que siempre tenemos que tener cuidado con el huevo no es solo no consumirlo crudo. A ver, siempre el tema del por eso pasan las intoxicaciones más en verano, por el tema del frío y el calor. O sea, las bacterias sobreviven en un determinado rango de temperatura. O sea, si las cosas están congeladas o muy frías no se desarrollan, y si las cosas se calientan bien tampoco a partir de 65 grados. La franja que va entre los 15 grados y los 60 es la zona problemática, digámoslo así. Vale. Y cuanto más calor, peor. Ya. Me refiero. Entonces por eso en verano prolifera mucho más. Pero claro, a partir de ahí la salmonela además de eso, la salmonela tiene que a partir de algún sitio. Entonces es muy típico del huevo crudo, se transmite a través de la cáscara. Por eso una de las recomendaciones básicas es que siempre que manipulemos huevos, la cáscara la casquemos en otra superficie que no sea en la que vamos a cocinar, por ejemplo, porque tú puedes hacer una tortilla, cuajarla que te cagas, pero si has partido la cáscara en el mismo plato donde luego vas a servir la tortilla, estás haciendo un pan como unas tortas, ¿vale? Es lo que llamaríamos contaminación cruzada, ¿no? Que es lo que siempre tienes que evitar, que es la mezcla de alimentos crudos y cocinados. Porque tú al cocinar te vas a cargar todo. Claro, pero si lo mezclas, pero si lo mezclas donde antes había crudo, error típico con las tortillas, ¿no? Coges la tortilla, pones un plato para darle la vuelta y luego pones la tortilla cocinada sobre ese mismo plato en el que le has dado la vuelta, que tenía restos de huevo crudo. Fíjate, sí, es un clásico, súper clásica, ¿sabes? Y eso pues es un vector. Yo siempre he dado la vuelta con la tortilla, nunca limpio el plato y no ha pasado nada. Bueno, pues enhorabuena, campeón, ¿sabes? Me refiero, claro. O sea, en estas cosas elementarias hay un tema puro de estadística, me refiero. Claro, Tú tienes 4 cosas en las que te las puedes jugar. Ya. Si te la juegas en una, tienes menos posibilidades de que te pase algo que si te la juegas en 4 cosas. Probablemente en el Festival de Somontano tienes una longaniza que ya venía contaminada por salmonela en el proceso de fabricación. Por lo que ha dicho este testimonio que habéis puesto, que yo no lo había escuchado porque están investigando todavía. No es investigación. Este ha sido un testimonio de un chaval. Claro, por eso. Pero bueno, pongamos hipotéticamente que ha sido la longaniza, ¿no? La longaniza puede haber venido de la fábrica con salmonela, pero probablemente luego la han cocinado escasamente porque irían a toda leche haciéndolo en bocatas, ¿sabes? Ya. Luego, o después de cocinarla, ha estado ahí, que eso pasa mucho en las parrillas de ferias, ha estado ahí expuesta 4 horas sin darle salida, ¿sabes? Ya, y ahí ya juega el calor. Pero dejarla ahí fuera, ¿sabes? Sí, es como estos redondos enormes. Mira, Edgarita ha estado en Galicia este fin de semana, que yo creo que esto ya se hace en muchas ferias medievales en España, pero esto era muy típico de Galicia. Sí, ya sé cuál dices, el redondo lleno de churrasco criollo, tal, que tú ves esos criollos ahí hechos de por la mañana y dices, a las 8 de la tarde este criollo habla solo, ¿eh?
Es que yo creo que este tipo de intoxicaciones, cuando es en un mercadillo medieval, yo creo que hay alimentos que están desde la época medieval, ahí, o sea, algunos pues, puestos al sol. Sí, no, el mercadillo medieval tiene la recreación histórica por los suelos, excepto en la higiene, sí. Sí. Por eso, un abrazo a la gente que nos escucha. No, pero es verdad que ahora que has dicho lo del bocata de longaniza hoy o la longaniza ahí preparada en una esquina, hombre, eso lo hemos visto todos muchas veces y es lo que dice Ayuso, que a veces, que la mayoría de las veces no pasa nada, pues oye, pues genial, es lo que se desea, pero que nos la jugamos muchas veces, nos la jugamos todos. Entonces, 900-800, por si vosotros que estáis ahí escuchando habéis tenido algún caso, alguna historia que tenga que ver con las intoxicaciones de las que hablamos hoy, especialmente de estas, pues eso, en verano, en lugares comunes, en ferias, en mercados, en el chiringuito de la playa, lo que queráis. Pero entonces, Ayuso, a ver, recomendaciones. Esto de la cáscara del huevo, por ejemplo, yo ya no lo hacía bien. O sea, lo de darle la vuelta lo de poner la tortilla en otro plato, sí. Ahora, yo casco el huevo en el bol donde bato el huevo. Hombre. De toda la vida. No, pues mal. Deberías cascarlo en otro vaso. A ver, que luego a mí se me olvidan también muchas cosas, pero la teoría... No, pero tú cuéntanos la teoría, luego ya cada uno con sus miserias. Claro. Claro. Eso es la contaminación cruzada. Siempre tenemos que cocinar lo crudo en una... O sea, siempre separar las tablas de cortar donde guardamos los alimentos para que no mezclar lo cocinado con lo crudo. Claro. Eso es importantísimo. Esa es la contaminación cruzada. Es el último paso básico. Me refiero. Pero antes de eso, siempre es la cadena de frío que hablamos. Los alimentos bien refrigerados siempre y luego bien cocinados. Ya. Me refiero porque, claro, aquí hay diversos vectores de contaminación peligrosísimos siempre, las pastas y los arroces. Las pastas y los arroces son los alimentos más peligrosos en cuanto a la seguridad alimentaria se refiere, ¿vale? Hay menos casos, pero hay una bacteria que se llama Bacillus cereus, ¿vale? Que esa es una de las más peligrosas que hay, porque es una bacteria que se queda mucho tiempo en la pasta o el arroz. Por eso siempre en todos los manuales de seguridad alimentaria, digamos, la pasta y el arroz como mucho se puede recalentar y consumir en un 24 horas. Sí. No deberías guardar un tupper de pasta y tomártelo en 3 días. Mira, 3 días y esto es una como... cosa que yo aprendí ya mayorcita, porque aquí el que más y el que menos ha sido estudiante. Yo lo acabo de aprender. Es que yo recuerdo, y no era mi piso de estudiante, ¿vale? Pero en otros pisos de estudiantes de amigos, cómo se hacía 1 kilo de macarrones el domingo y de ahí se iba tirando toda la semana, y cuando digo toda la semana era hasta el siguiente domingo. Esto no se puede hacer. Peligrosísimo. Peligrosísimo. A nivel en 2008 hay un caso bastante bien documentado de un joven estudiante, no precisamente, podía ser claro, de otra edad, que murió. Claro. Murió por un tupper de espaguetis con tomate. A ver, el tío la cagó, o sea, me refiero, pues lo típico, lo que dices, todo mal. O sea, ya, unos sí, del espaguetis principio con al tomate fin. que habían estado fuera de la nevera 5 días. El tío al menos luego los calentó en el microondas. Pero claro, yo creo que ya estaba jodida la cosa, ¿sabes? Estaba más cerca de la muerte de lo que creía yo. Y el tío, pues nada, se fue a entrenar. A la media hora tenía dolor de cabeza, dolor de abdominal y náuseas. Empezó a vomitar, se acostó y no se despertó. Qué horror. En 10 horas desde la ingesta del tupper, según todo el estudio que se hizo posterior, espichó. O sea, vale, pues venga, que nos quede claro, pasta y arroz solo se puede consumir 24 horas después de haberse cocinado, recalentar una vez. Y recalentado bien. Claro. Me refiero, porque la ensalada de pasta, la ensalada de arroz, muy típica del verano ahora, es otro peligro que te cagas. Claro. O sea, me refiero, si lo mantienes muy, muy, muy fría y demás, pero yo no es algo, por ejemplo, que me llevaría de tupper así alegremente a la oficina. Que es verdad que se hace. Se lo hace todo, y ya no solo se lo llevan en tupper a la oficina, que puedes decir, bueno, podría ir de nevera a nevera, que en la oficina suele estar en una neverilla, sino que mucha gente se lo lleva a la playa, de picnic, a pasar el día por ahí. Eso es todo un peligro. Si lo has hecho el mismo día, pues bueno, en principio no debería pasarte nada. Teniendo en cuenta que luego todo es una escala de riesgos, no es lo mismo. Ya. Me refiero que si lo llevas el mismo día, pues igual te pasa algo, pero no es para nada que te vayas a palmar, entiéndeme. Esto es cuando lleva 5 días eso ahí cogiendo sustancias. Claro. Y luego que hay bueno. otro tema también, Ayuso, con todo esto, que es muy difícil, porque cuando hablamos, si los expertos habláis de grados y graduación de temperatura, yo creo que hay mucho desconocimiento, y yo creo que si tú ahora, bueno, iba a decir ahora a lo mejor no hay mucha gente en la Gran Vía, pero bueno, hay gente. Si tú te bajas a la calle a preguntar, la gente no sabe a cuántos grados está su nevera, incluso me atrevería a decir que tampoco a cuántos grados está su congelador. Entonces, ahí hay unos rangos también de frío, ¿no?
En general, si tu nevera no está rota, me refiero, todos los rangos de temperatura disponibles están dentro de la seguridad, me refiero, porque al final que lo tengas a 4, que lo tengas a 2 grados, pues está bien. Está bien, refiero, vale. Claro. Hay más errores, por ejemplo, en el congelador muchas veces. Porque por ejemplo, con todo el tema del anisakis, que es otra sí, desde luego. Otra entrada, ¿no?, de intoxicaciones muy habitual, no vale con meter ahí el pescado 10 horas en el congelador sin saber, sin que realmente se haya congelado del todo, ¿no? Claro, porque no sabes. Muchas veces lo que pasa la congelación se carga la mayoría de las bacterias, pero tiene que haberse congelado bien el pescado, sobre todo tiene que haber estado un tiempo y tiene que haber estado a una temperatura adecuada. Entonces, bueno, ahí hay también bastantes problemillas. Ahora en verano también lo típico, dejarse la puerta abierta, que se descongelan las cosas, luego se vuelven a congelar. Eso es lo que se llama romper la cadena de frío y es otra cagada. Es peligroso. Una cagada muy típica. Y luego esa es la parte, pues, de frío. Por la parte de calor, pues lo mismo, tienes que calentar las cosas de forma uniforme. Microondas, como sabéis, pues no calienta tampoco muy de forma uniforme. Puede calentar los bordes y demás, y que luego por dentro estén las cosas crudas. Pues remover todo bien, calentar quizás a menos temperatura, pero durante más tiempo, para asegurarte que el calor llegue a todo el plato que estás recalentando. O sea, es tener un poco estar un poco atento de lo que estés haciendo. A ver, al final, pues siempre vas como loco, se calienta una parte, otra no, y te da igual. Y normalmente no pasa nada, pero si se juntan las cartas y vienen mal dadas, pues la puedes liar. Claro. Ese es el tema. A ver, al 900-100-800 se ha llamado Miguel desde Zaragoza. Hola, Miguel. Hola, se amanece, nos vamos. Se amanece, nos vamos. Miguel, ¿cuánto tiempo? Has vuelto pues como Edgarita, ¿eh? Sí, que he estado de vacaciones y tal. Merecidas. Igual que Edgarita. Merecidas. Miguel, voy a poner en antecedentes a Miguel Ayuso, que yo creo que no has compartido antena con él. Que Miguel... el primer día. Te iba a decir, Ayuso, que Miguel en Zaragoza tiene una panadería, entonces igual algo de esto, algo de esto sabes, ¿no, Miguel? Sí, pues yo más que nada es porque aún sigo teniendo, claro, los hijos de los padres que me suelen siempre traer los asados a la panadería. Sí. Vale. Porque pues ya sabes que yo soy tercera generación, entonces van pasando de generación en generación los que traen los asados a la panadería y tal. Pues al principio, cuando los traen por primera vez los hijos, ¿vale? Cuando se encuentran, porque me traen los asados, ¿vale? Me traen las bandejas con cubierto con papel albar por encima y tal. Y yo, claro, lo primero que hago es en todos los asados coger el papel albar y tirarlo a la basura, ¿vale? Y ya me meto a cocer el asado. Y cuando vienen a recogerlo, dicen, ¿y el papel albar que llevaba? Digo, no, lo he tirado a la basura. Y se les queda la cara así, como diciendo, ¿por qué la tiraba a la basura? ¿Sabes? Y es que, claro, no entienden que ese papel albar ha tenido contacto con la carne cruda cuando la han traído, y si lo pongo encima cuando saco el asado ya que está hecho, pues lo que provocas es lo que decía antes Ayuso, la contaminación cruzada. Claro, porque tú en el horno haces, Miguel, lo que se hace tradicionalmente, esto ya nos lo has contado otras veces, ¿no? Que yo llevo ahí mi cabrito, mi lacón, y tú en tu horno lo haces. Vale. Claro, y todavía hay gente que no comprende que cambies el papel. No que lo cambie, yo lo tiro, ellos tienen que venir con algo para cubrirlo. Ellos me traen la bandeja del asado ya preparado para llegar y meter al horno. Sí. Y claro, y lo traen, con el papel albar por encima, también... Pero bueno, ahora sí que lo entienden. Son los cuando vienen por primera vez los hijos ya traen los asados. Que todavía no se saben el percal. Claro, tienes que explicarles un poco, pues mira, lo he tirado pues porque no puedes poner este papel albar ahora encima del asado ya hecho, porque ha estado en contacto con la carne cruda. Claro. Y ahora no lo vas a poner encima de la carne ya hecha. Que puedes generar esa contaminación cruzada. Yo creo, Miguel, que hay un truco, que es decirle, oye, que es un maldito trozo de papel albal, hostia, que no... que no cuesta tanto traer otro, ¿vale? Miguel, pero y eso que en tu horno ahí la temperatura sí que va, ¿no, Ayuso? En el horno de panadería en la que se hacen los asados, la carne ahí sí que va cocinadísima, vamos. Sí,
suelo ponerlo a 190 grados como mucho, porque lo bueno es que esté bastante tiempo el asado haciéndose. Sí, que eso es como temperatura baja para un asado, pero teniendo en cuenta que a partir de 60 grados ya... Me refiero, ya es cuando te cargas casi todas las bacterias que pueda haber. Claro. O sea, normalmente se suele decir que 70 grados, 75 grados es lo que tienen que cocinarse las cosas. O sea, puedes tener problemas cuando hablas de cocinados a baja temperatura. O sea, no de asar, pues ni de coña, no hay ningún problema. Claro. Sí, claro, pero si matas todo a 190 grados, pero luego pones el mismo papel... Sí, claro, no. Esa es la cagada típica, vamos. Sí. Eso, pues muy bien, Miguel, por saberlo también y por garantizar ahí la seguridad de los que se van ahí el domingo con el asado para la familia. Sí, sí, están todos tranquilos. Como Exacto. llevamos ya más de 50 años haciendo los asados, pues... Jolín. Miguel, pues muchas gracias por haber llamado para compartirlo y nada, feliz vuelta al horno. Nada, aquí estamos otra vez de vuelta. Venga, Miguel, un abrazo. Venga. Gracias. Chao. Adiós. Chao a todos. Oye, ahora que has dicho lo de los cocinados a baja temperatura, me ha entrado mucha tentación de preguntarte por todo eso que veo yo en MasterChef. Pero yo creo que primero vamos a hacer una pequeña pausa, la pausa que tenemos que hacer todos los días, así cuando estamos en torno a las 4:30 de la madrugada. Y luego seguimos charlando con Ayuso, directo al paladar, con Edgarita. Y saludamos también a nuestro hombre del tiempo, a ver qué nos cuenta. Estamos charlando con Miguel Ayuso sobre las intoxicaciones alimentarias, pero también os recordamos que el 900-100-800 está abierto por si queréis llamar, por si estáis en la zona del Bierzo, por si estáis pasando una noche complicada. 900-100-800, abierto ese teléfono también para vosotros. Y seguimos obviamente muy pendientes del tiempo por los incendios y porque además, lejos de aflojar, la ola de calor hoy empeora. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días, Adriana. Sí, tenemos por delante una de las peores jornadas seguramente de esta ola de calor, con 46 provincias con avisos activados, o lo que es lo mismo, que solo hay 6 que no los tienen. Destaca, por ejemplo, León, con esos incendios que hemos tenido durante el fin de semana. Hoy, en principio, las temperaturas bajan bastante por allí, aunque va a seguir haciendo calor y va a seguir haciendo muchísimo calor en el resto del país. Destacan los 42 grados, por ejemplo, de Zaragoza, los 41 de Pamplona, de Vitoria. Suben también en el Mediterráneo, 40 grados en la Comunidad Valenciana, en Murcia. Suben también en Andalucía y destacan, por ejemplo, los 43 o 44 grados en Córdoba, en Sevilla. Estamos al límite por allí del aviso de nivel rojo, un nivel rojo que, por cierto, se mantiene hoy todavía en Gran Canaria, con máximas de más de 40 grados en el sur de la isla. Suben mucho las máximas, están subiendo las mínimas. Se nota ahora el ambiente sofocante en muchas zonas, en zonas en las que no es habitual, por encima de los 25 grados, por ejemplo, en Huesca, por encima de los 21-22 grados ahora mismo en buena parte de Castilla y León. Día, por lo tanto, realmente duro. Y si quieres, Adriana, en la segunda hora respondo o intento responder a la pregunta que más me hacen en las últimas jornadas. Ese y ¿hasta cuándo? Adrián, ¿hasta cuándo va a durar esto? Pues te lo cuento en unos minutitos, si te parece. Me parece, Adrián. Miguel Ayuso, a ver, que tengo muchas preguntas para ti. Primero, esto de los cocinados a baja temperatura, ¿solo se puede hacer a nivel profesional para que no haya ninguno de estos riesgos de los que hablamos? Bueno, en realidad, cocinados a baja temperatura hemos hecho muchas. La cocina española se ha hecho mucho. La tortilla de patata, la como a mí me gusta, jugosita, se hace a baja temperatura, entre comillas, me refiero. Sí. ¿Qué pasa? Hay otro factor importantísimo, ¿no?, con todo este tema de las intoxicaciones, que es el tiempo que pasa entre que tú cocinas algo y te lo consumes, me refiero. Yeah. Si tú acabas de cascar los huevos, acabas de hacer la tortilla, aunque la has hecho súper sin cuajar, como os gusta en Galicia, a lo Betanzos, ¿no? Con el huevo medio crudo. Pero la acabas de cascar los huevos, la haces en el momento y te la comes en el momento, no das tiempo a que nada se desarrolle, me refiero, no hay ningún problema. El problema es que tú esa tortilla la guardes en la nevera y te la comas al día siguiente. Eso sí que no puede ser, ¿no? Con las tortillas de patata, muchas veces, algunas intoxicaciones que ha habido en algún restaurante famoso, ¿sí? hace algunos años, ¿no? De tortillas poco cuajadas. El problema ha sido en el delivery, porque tú si te la tomas en el restaurante, son restaurantes que despachan muy rápido, te la comes enseguida y no pasa nada. El problema es que allí las estaban llevando a domicilio igual de poco cuajada. Y claro, y además
ya no es solo el tiempo que tarda en llegar a tu domicilio, que a lo mejor cuando llega está bien, pues que a lo mejor llega y guardas la mitad en la nevera, te la comes al día siguiente, ahí es cuando la empiezas a cagar. Ya, ahí es cuando empiezan problemas. Entonces, ya, claro, sí que yo no quiero demonizar la baja temperatura. A ver, los tecnólogos alimentarios ven una tortilla poco cuajada y se ganan a manos en la cabeza. Claro. Robles, Lurueña y compañía, sí, que hablo con ellos muy a menudo. Esta gente, ¿a dónde vas, loco? O sea, lo consideran una aberración, pero bueno, a mí como me gusta comérmela, me refiero, si te molan esas cosas, puedes hacerlo en entornos controlados. Un restaurante es un entorno controlado normalmente, o sea, me refiero, sí, claro. que por la cuenta que les trae, me refiero. Sí, sí, entonces, pues puedes cocinar con baja temperatura y hacen cosas que se sirven en el momento, está todo súper limpio, está todo controlado. En casa, pues es el control que tú quieras tener, ¿no? Claro. Pero claro, el problema es cuando se mezclan las cosas, se empiezan a hacer las cosas mal, ¿no? Hacer cosas a baja temperatura que no van a servir en el momento. Ese es el principal problema. Y entonces, bueno, pues eso en hostelería la gente no se la suele jugar. Pero claro, luego llega alguno que lo hace mal y pues se lía, claro. Oye, ¿y qué hay de la huevina? Que esto es una cosa que sí, ¿no? Porque hablando de este tipo de tortillas tú puedes usar huevo pasteurizado. Eso es. Eso es, la huevina no deja de ser un procesado de huevo ya pasteurizado. Entonces usan muchísimos bares porque ahí te quitas el riesgo. Claro. Haces la tortilla de la mañana, haces las tortillas por la mañana con huevina, que ya está pasteurizada, y eso te aguanta todo el día y no hay ningún problema. Es igual que no se suele usar mayonesa casera en los bares normales, ¿sabes? Usan mayonesa de bote y no te la juegas. Claro. Tienes la ensaladilla hecha ahí por los restos y ya está. Y en principio, es un atentado gastronómico, pero supongo que habrá salvado bastantes vidas en bares. Claro, y sí, nivel riesgo-satisfacción, a lo mejor, claro, entiendo que a muchos bares y cafeterías, restaurantes les merezca la pena, claro. Claro. Sobre todo eso, la gente que hace pues muchos bares de almuerzos, ¿no? Que a lo mejor hacen el género a primera hora, ¿sabes? Y está ahí expuesto la gente, los bares que despachan ahí todas las tortillas, que tienen controlada que la tortilla no se queda ahí mucho tiempo y que a la media hora ya ha salido, pues no tiene ningún problema en usar huevos, ¿sabes? Ya, pero claro, todo depende. Edgar, ¿tú has tenido alguna intoxicación fuerte así en tu vida o en tus viajes o en algo? De salmonela no, pero he tenido 2. Y una es curiosa porque fue con judías verdes. ¿Con judías verdes? Me sentaron fatal y además me pilló en época de COVID, justo en la primera ola, y yo pensé, claro, lo primero que pensé que tenía COVID, dolor de estómago, me empezó a entrar fiebre y tal, y había sido por comer unas judías, eran de huerto, cogidas, que me las habían dado tal, y las serví bien y todo, pero me sentaron, o sea, me reventaron el estómago. Y yo, que soy capaz de comerme por la noche un cocido maragato y de segundo me como una fabada, y lo que me sentó mal, unas judías tiernas que se dicen, ¿no? Sí, las judías, vaya. Pues sí, bueno, eso puede ocurrir, claro, también. Me refiero, es más raro, ¿no? Porque no es el tipo de alimento que solemos asociar con una intoxicación, pero bueno, por eso también el tema de lavar bien todas las verduras, claro, y demás. Igual las echaste directamente al agua hirviendo sin lavar antes, puede ser. Bueno, puede ser, porque hoy me estoy dando cuenta que hago todo mal, o sea, todo, pero cuando te digo todo es todo. Y además la segunda intoxicación, esa fue hace 5 años, y la segunda fue el primer día que cogí vacaciones este año, o sea, hace un mes. Por eso te preguntaba yo, porque esa me la sabía. El mismo dolor, pero claro, ese ya sí que tiene más motivo porque fui a un sitio a almorzar que es de caza, y entonces a las 9 de la mañana, después de haber salido de fiesta, fuimos a comer jabalí, ciervo. Eso no es una intoxicación alimentaria. Jabalí, eso es que te sentó mal. Callos y de todo, y luego me fui a la playa. O sea, yo creo que hice todas las cosas que no debía hacer en el mundo. Exacto, sí, yo también lo creo. Pero qué rico estaba todo. Ya. Oye, con esto de las intoxicaciones, mira, Susana ha llamado a Ayuso preguntando para que nos hables otra vez de la peligrosidad de la tortilla de Betanzos. Es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, el huevo, si se va a consumir en el momento, muchos restaurantes que hacen este tipo de tortillas saben perfectamente que la tortilla te la van a hacer para que te la comas en ese momento y ya está, no te la llevas a casa y todo arreglado en principio, ¿no? Y no chascas los huevos en el mismo recipiente. Exacto, y no casas. Eso me lo he guardado, ¿eh? Eso me lo he guardado, ¿eh? Yo también, importantísimo, muy importante. Porque muchas veces es que la salmonela se transmite por la piel. Claro, muchas veces lo de lavar, los huevos en concreto no hay que lavarlos porque ni el huevo ni el pollo se recomienda lavar, porque lo que pasa es que así puedes extender la propia bacteria que pueda haber. Me refiero, hay ciertas cosas que no hay que lavar, pero las verduras sí. La verdura sí, pero los huevos no, que esto muchas madres lo hacen, lo de lavar los huevos. Claro, los huevos nunca, porque son pues poroso. Claro. Entonces puedes estar transmitiendo la posible salmonela de la cáscara al interior del huevo, que siempre es seguro, ¿sabes? Ya.
Claro, por porque eso está... no hay que lavarlo. Pero las verduras y las frutas siempre hay que lavarlas. Y no es solo porque puedan tener residuos de pesticidas, sino porque puede haber otro tipo de cosas. Claro. Me refiero que vienen del campo. Me refiero. Yo creo que la lié ahí, ¿eh? Yo creo que fue tipos de bacterias, ¿sabes? Claro, o sea, me refiero. Cualquier cosa, ¿sabes? No es, Mira, no, y o sea, pregunta... con un residuo de pesticida no te va a pasar nada, así inmediatamente. Es más una cosa acumulativa. Me refiero, pero no es algo que te vaya a causar una diarrea automáticamente en principio. Sí, pero puede tener otro tipo de bacterias. Otro tipo de cosas, sí, exactamente. Oye, mira, pregunta Laura Martínez del equipo, esto ¿cómo va a ser esto, eh? ¿Las patatas también se lavan aunque les quites la piel? A ver, aquí entramos ya en el terreno. Te diría, yo mi compañera Liliana, que es como bastante friki del tema de tecnología alimentaria, ya lo lava todo, ¿sabes? Lo lava todo, vale. Pero yo no suelo lavar las patatas cuando después de pelarlas. Lo que pasa es que muchas veces sí que las remojo en agua, pero porque dependiendo de la elaboración eso es conveniente para restar un poco de almidón, y también está bien que estén en agua mientras haces el resto de la receta para que no se oxiden. Sí, porque se oxidan enseguida además las patatas. Como ocurriría con las alcachofas, por ejemplo, que además les pones un poco de limón para que no se oxiden. Para que no se oxiden. Vale, pero antes de pelarla, ¿la lavas? Antes de pelarla, a veces la lavo si tiene tierra. Claro. Pero si no, probablemente no, pero debería hacerlo. Vale. Bien, bien. ¿Y las que tienen, que parece que tienen árboles? Porque yo hay algunas patatas que las dejo un par de días. Un par de días, campeón. Bueno, un par de días no. Un par o 15, pero dos bueno. semanas, ¿sabes? O un mes. No, tiene que ser mucho rato para que les salgan arbolitos, ¿eh? En principio, qué bonita. Me refiero a los brotes, si los quitas y demás, no hay problema. O sea, de las patatas, lo que pasa que sabéis que en crudas pueden ser tóxicas. O sea, la parte verde de la patata, que a veces tiene como zonas verdes, eso es tóxico. Sí. Me refiero, ¿qué pasa? Que luego hay muchos alimentos que son tóxicos en crudo, pues hay que cocinarlos. La patata no se come cruda jamás. No, entonces no pasa nada. Porque sienta mal cruda, porque tiene toxinas. O sea, hay que cocinarla. Oye, Eso pasa con un montón de alimentos que no se consumen en crudo, pero eso normalmente no reflexionamos. ¿Por qué no comemos esto crudo? Porque te puedes morir. Claro. No morir, no, y no mola. Pequeños detalles, claro. Oye, no solo al 900-100-800, también a nuestro número de WhatsApp, al 683-323-704, nos van dejando los oyentes sus testimonios. Por ejemplo, ahí nos ha llegado el testimonio de Alonso. Yo una vez me intoxiqué de una forma bastante agresiva gracias al pote asturiano del menú del día de una famosa cadena en Madrid, cuyo nombre empieza por V, pero no diré más. Vale. Y bueno, te puedes imaginar el calor veraniego, la magia del pote asturiano. Fueron unas semanas para recordar. El pote asturiano tampoco es una cosa con la que yo diría... Es que en principio cuando te hablan de intoxicación alimentaria te viene la tortilla de patatas y poco más, con el pote asturiano. Y la ensaladilla, sí. El pote asturiano a priori no es lo volvemos a ver siempre, no es un plato de cocción súper larga. Claro. No es a baja temperatura en general, o sea, bueno, no muy alta, pero tampoco muy baja. No nada especialmente peligroso. Bueno, los embutidos para el cocinarse ya estás quitando muchísimo riesgo. El embutido es cuando se toma en crudo, cuando tiene puede haber más peligro, claro. Ahí probablemente lo que ha pasado es que estos guisos se hacen con mucho tiempo y se debía llevar más de la cuenta. Más a tiempo. lo mejor no había estado bien refrigerado hasta que lo recalentaron, algo así. La verdad que el pobre Alonso no es lo único que le ha pasado, porque es que tuvo más de una experiencia de este tipo en verano. Recordando experiencias sobre intoxicación alimentaria, me viene a la cabeza una en la que no solo yo, sino medio festival nos intoxicamos con el agua de Mijas en Málaga, disfrutando de la música de Amaya y Arcade Fire, y mientras tanto de retortijones viéndolas de fondo, haciendo cola para el baño. Otra experiencia veraniega que me unió mucho a mis amigos y también al Policlín. Al Policlín, que son los váteres esos es por el agua, vas a un festival y lo que te intoxica es el agua, le pasa a todo el mundo, claro. Eso. Hombre, en ese festival igual la peor experiencia no es la diarrea, sino la música, pero bueno, eso ya es otro tema. Sabía que le iba a decir Ayuso esto, Cuando he escuchado a Arcade Fire y a Maya he dicho... podía haber puesto ejemplos mucho peores que tocan esos festivales, o sea, que tampoco voy aquí a... No, pero bueno, es verdad que lo de los festivales es algo recurrente. Pasó este año también en un festival en Galicia, en el Transatlántica, en el Resurrection Fest, ahí también hubo problemas con la tortilla. Y claro, si dices Festival Tortilla y Galicia, ya todo el mundo da por sentado que tenemos el huevo crudo ahí, claro.
Es que, a ver, los festivales son como el... ¿Cómo decirlo? Es que no sé cómo decirlo. El campo de cultivo perfecto. Sí, es perfecto, porque estás calorazo, mogollón de gente. Las cosas un poco así, digamos que la infraestructura de los festivales es un poco campamento Krusty normalmente, o sea, no es que sea aquí una cosa muy loca, ¿no? Entonces, bueno, pues se junta el hambre con las ganas de comer. También es verdad que luego la gente, todo este tipo de cuadros, si encima estás mamado, pues todo se intensifica, claro. O sea, a lo mejor te has tomado 12 cachis de calimocho, ¿sabes? Y luego te tomas la tortilla, igual tu peor problema no es la tortilla. Claro. O sea, me refiero, claro. Y suerte que ahora solo existe la opción de comer hamburguesa en los puestos. O sea, ya no hay otra cosa en el mundo, en los puestos de los festivales, que no sea hamburguesa smash de 25 pavos. Bueno, esa es otra, porque esas hamburguesas que se llevan ahora tampoco están bien cocinadas. Son un poco la tortilla de Betanzos de la hamburguesa. Sí, las hamburguesas es también un alimento peliagudo. El tema de seguridad alimentaria, la carne picada en general. La carne picada, además es una obviedad de Ayuso. Es un vector de intoxicación, es importante. Es que la carne picada, como la compres ahora y la pretendas hacer mañana, a veces ya los bordecitos tienen otro color, ¿eh? Como las fresas, que le salen greñas o qué. Sí, la carne picada deberías hacerla el mismo día. En el mismo día, yo lo hago siempre, porque además es muy agobiante en cuanto ves que es que le cambia el color en cuestión de minutos. Claro, cambia mucho. Si os fijáis, en el supermercado no se vende carne picada. Lo contó un compañero, alguien que llamó aquí en un programa anterior, recuerdo, que estuvimos hablando de esto. La carne picada en los supermercados se ven como burger meat, como preparado. Ah, sí, cuando hablábamos de las hamburguesas veganas, sí. Se les echan nitratos y cosas así para que se conserve mejor, que eso en el fondo está bien, claro, estaríamos muertos todos, me refiero, pero si te pica la carne en la carnicería deberías consumirla en el mismo día. Sí que es verdad lo que decías de la moda de las hamburguesas, ahora se han puesto de moda las smash burgers, sí, que quieras que no son mejores a nivel de seguridad alimentaria que las que se habían puesto de moda antes, que es la típica mazacote de hamburguesa, sí, la parrilla o a la plancha que no se hacía del todo y se queda medio cruda. Claro. Que en un festival no comáis carne cruda, por Dios. Entonces mejor las smash burger, porque las smash burger, quieras que no, se cocinan bien. Vale. Porque el rollo es que tienen que quedar como crujientes. Entonces es una moda que a nivel de seguridad alimentaria, está bien. Sí, luego merecen la intoxicación por ponerle pan de donuts, pero... Ya, ese es otro tema. Ese es otro tema, efectivamente. Las mierdas que le echen, pero es verdad que la smash burger a nivel de seguridad alimentaria, en principio, como se hace mejor, pues tiene menos peligro, entre comillas. Mira, Ayuso, ha llamado un oyente que dice que no quiere entrar, entendemos que está trabajando. Felipe dice que si le puedes explicar cómo se hace correctamente huevos hervidos, y qué precauciones hay que tomar para hacerlos cocidos, que si ahí también hay riesgo. Bueno, el huevo cocido no tiene mucha historia, porque no la ves la cáscara directamente en agua hirviendo. Yo les he echado un chorrito de vinagre para que se pelen bien y luego ya son los tiempos. Claro. Como está en agua hirviendo, con lo que decimos, siempre a partir de 70 grados, todo lo que pueda tener fuera se elimina, o sea, me refiero, sí, todos los riesgos se eliminan. Y ya está, pues luego lo pelas tranquilamente. Los huevos duros además también se pueden conservar ya cocinados en la nevera 3 días sin problemas. 3 días. Quiero usar más adelante. Y luego ya depende, a mí me gusta hacer los 10 minutitos para que el interior quede jugoso, ¿sabes? Claro. Y no se acaba, porque luego si lo dejas en plan a partir de 15 minutos, que mucha gente los echa ahí a hervir y se olvida, ¿sabes? Ya, luego están secos de cojones y luego la yema se vuelve como gris. Y eso, a ver, no es nada peligroso, me refiero. Sí, pero que no está tan bueno. No está tan bueno, claro. No está tan bueno. 10 minutitos y luego en agua fría para cortar la cocción y ya está. Pero eso es un tema más gastronómico, me refiero. El huevo duro en general, al hervirlo durante tanto tiempo, le estás quitando cualquier problema, vamos. Venga, otra pregunta más para ti. Mezclar ese huevo, imagínate, para hacer una ensaladilla, por ejemplo, metes en la misma olla huevos, patatas, judías, mal. En principio mal. A ver, mal no. O sea, no mezclaría huevos con patatas y con las patatas y zanahoria, judía, lo que sea que vayas a hacer. O sea, las patatas y la zanahoria las puedes hacer por un lado y los huevos por otro lado. Vale. A ver, en principio, volvemos a lo mismo. Como está sirviendo, no debería pasar nada. Pero esto es lo de siempre, lo que hablábamos de la estadística. Sí, estás metiendo un factor más de peligrosidad, entre comillas, al cocer a la vez los huevos, porque claro, cuando hablamos de los huevos cocidos, ese agua no lo reutilizas en nada. Sacas los huevos, lo pelas y tiras el agua, y luego te lo comes y el agua lo tiras.
Entonces, ¿qué pasa? Que la posible suciedad que pueda tener la cáscara se queda en el agua. Si lo cocinas a la vez con la patata y la zanahoria, ese agua va a pasar a la patata y a la zanahoria, me refiero, porque va a estar mucho más tiempo que el huevo. Claro. Efectivamente, claro. Los huevos están 10 minutos y la patata y la zanahoria va a necesitar media hora o así. Y va a estar ahí con el agua de haber cocido los huevos, claro. Mi suegra, por ejemplo, lo hacía así. Y una vez le comenté, en plan, no lo deberías cocer separado. Y me miró con una cara en plan de, vete a la mierda, chaval. No va a pasar nada. Llevo toda la vida cocinando así y vienes tú ahora a decirme a mí cómo tengo que cocer las patatas. Y es verdad que no es una actividad muy de riesgo, que digamos, pero un tecnólogo te va a decir que no lo hagas. Vale. Yo no soy tecnólogo, que quede claro. Pero sí, pero llevas mucho tiempo hablando con ellos. Mira, nosotros sí que tenemos uno. Tenemos a Ángel, que nos llama... Ah, no, que no nos ha llamado Ángel. Vale. No, que era Ángel el que nos llamaba. Vale. Pensé que Ángel lo teníamos al otro lado, al teléfono, y como es inspector de sanidad de alimentos, creí que debe estar de vacaciones porque si no ya hubiera llamado. Pensé que lo teníamos ahí. Al otro lado, Ángel. Pero efectivamente esto en Galicia, yo creo que esto se hace mucho con... Tú sabes que nosotros habitualmente se hace, por ejemplo, las judías verdes con las que se puso malo Edgar. En casa de mi abuela se han hecho toda la vida y por tanto en la casa de mi madre y por tanto en mi casa tú metes en una olla las judías verdes, las patatas, el chorizo y los huevos. Se cuece todo, se escurre, pelas el huevo, cortas el chorizo, refritito con las dos cosas y para adelante. Bueno, como te digo, no es muy peligroso. O sea, me refiero a millones de cosas más peligrosas. Como todas las que hemos hablado de contaminación y tal, pero no es una práctica ideal. O sea, en un restaurante, por ejemplo, no deberías hacerlo, ¿sabes? Ya. Me refiero, pero bueno, que cada uno en casa no es algo terrorífico, pero reduces, es lo que hablamos siempre, cuestión de estadística. Sí, que no cuesta nada cocer los huevitos aparte y ya está. Reduces riesgos y los cueces aparte, pero bueno, no es algo primordial, vamos. Vale. Y algo que tiene muy mala fama y que yo me pongo hinchísimo y nunca me ha pasado nada son las ostras. ¿Realmente esa fama es merecida? Las ostras, volvemos a lo mismo, pues al final aquí te estamos hablando ya de alimentos crudos. Sí. O sea, las ostras las vas a consumir crudas. Sí. Siempre. Entonces, en principio, si están recién capturadas, no debería pasar nada. Me refiero, pero el problema es, como siempre, la cadena de frío. Pues que tallas... A ver, volviendo a hablar de mi suegra, ya cuentan, porque yo no las he probado, que traían ostras para tomar en Nochevieja, que las bajaba de Francia y no sé qué, y ahí iban en el coche. Alegremente. Claro. No les pasó nada a nadie, o sí, no me acuerdo. Había alguna historia que sí que pasó, pero me refiero, pero bueno, eso ya cada uno que se la juegue, pero el problema de las ostras es ese, ¿no? Que lleven por ahí 3 días danzando. A ver, normalmente, evidentemente, los restaurantes, por ejemplo, tienen cuidado con eso, pero es más tú que en casa compres unas ostras, las vayas a tomar al día siguiente, ¿sabes? De ahí venía lo de las ostras, de echarle limoncito para ver si se movían, que significaba que estaban vivas, pero eso tampoco sé yo cuán científico es el asunto, ¿sabes? Que igual te la puedes comer y a ver, la intoxicación de ostras, el tema es que es bastante doloroso. Uf, te pones malísimo. No recuerdo en concreto qué tipo de, o sea, cuál es cómo se llama la toxoinfección en concreto, pero te pones jodido. Sí, te pones malísimo. Eso es todo el tema del pescado crudo, es un poco lo mismo. Por eso sabéis que por ley desde hace ya una década o dos, que no recuerdo, en hostelería es obligatorio congelar el pescado y se va a servir crudo, por ejemplo, en los típicos boquerones en vinagre y demás. Bueno, y por supuesto el sushi, claro. Los boquerones no suelen tener anisakis, pero a veces tienen, entonces pues es al final reducir riesgos, y es que todo es lo que hablamos otra vez, la estadística. Si tú conoces un buen proveedor de boquerones y crees que ni de coña tiene anisakis, pues mira, no hace falta que congeles el boquerón, pero sabes que congelando el boquerón evitas que pueda ocurrir ninguna de estas cosas, ¿sabes? Al 900-100-800 nos llama desde Uruguay Nacho. Hola Nacho, ¿qué tal? Hola Nacho. No está Nacho. Sí, está Nacho. Hola. Alguien hay por ahí, pero no sabemos si Hola Nacho, ¿qué tal? Me parece que no es Nacho, ¿eh? No, me parece que no es Nacho, pero bueno, ¿cómo te llamas? Aquello de quién sabe dónde, Catalina. Gregorio Cobo. Hola, Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Catalina, ¿qué tal? ¿Estabas escuchando? A ver, dígame. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Sí. Si yo hago un potaje, por ejemplo, hoy, lo como 2 días. Un buen día para hacer un potaje. Y a los 2 días yo lo vuelvo a hacer hervir,
no pasa nada. No. ¿Esa es mi pregunta? No, si lo recalientas bien y no ha pasado más de 3 días, que es el tiempo que se suele dar como mucho para el consumo de alimentos ya cocinados, no deberías tener ningún problema sin calentarlo de forma uniforme y se está siempre en la nevera. Importante siempre las sobras, que eso es muy típico de, lo dejo aquí que se enfríe y luego lo meto en la nevera. Sí, no. No, directamente a la nevera. Ah, sí, sí, porque ya que se enfríe ahí, y así no te la juegas de que se quede danzando antes de meterlo en la nevera. Mira, venga, Catalina, voy a sumar una pregunta a la tuya, que esta es otra duda recurrente. Tú tienes ese potaje que ha hecho Catalina en Mallorca a día 11 de agosto, ¿vale? Y pasan 3 días y entonces tú imagínate que Catalina se ha dejado un tupper grandecito, ¿vale? Con 2 o 3 raciones. Yo puedo coger con un cucharón una ración directamente del tupper, echármela en un plato, calentármela y dejar el resto ahí. Sí, hombre, eso en principio no tienes ningún problema, siempre que la cuchara esté limpia. Ya, bueno, pero quiero decir, no hace falta calentar todo lo que queda de sobras. Es mejor no calentar todo. Mejor no calentar todo, vale. O sea, me refiero, es mejor que calentes lo que vayas a usar, porque el rollo de calentar, volver a enfriar y cosas, o sea, cuantos más pasos de recalentado lleven, pues peor no. Vale. Eso ya no es tanto por seguridad alimentaria, sino también porque se va degradando el sabor. El cocido, va a estar peor, entre comillas. ¿Y ahí siempre hay que hervirlo o basta con calentarlo? Si hablamos de lo que dice Catalina, de un potaje. Bueno, hervir, que calentar de forma, o sea, lo que hablamos, 70 grados, ¿no? Vale. 70 grados es a ver, que evidentemente no solemos tener termómetro en casa, pero 70 grados no es que hierva, es que esté caliente, pues que borbotee un poco, que borbotee, o sea, vale. que suelte un poco de vapor, que veas que está caliente, o sea, si cuando lo típico que vas a comértelo y está caliente, eso ya es que ha superado ha llegado a los 70 grados seguro, ¿sabes? Catalina, ¿solucionado el tema? Muchas gracias. A ti, adiós. Buenas noches. Buenas noches. A ver, que creo que sí que está Nacho desde Uruguay. Hola, Nacho. Hola. Hola, que te habíamos perdido en la conexión, sí, Nacho. Me se habían perdido. ¿Qué tal? Bueno, los escucho todas las noches. Acá son las 12 de la noche. Buena hora para hablar de comida Uruguay, también. En Florida, una ciudad a 100 kilómetros al norte de Montevideo. Vale. Los escucho todas las noches. Muchas gracias. Siempre, en todos los programas. Qué bien, gracias. Tengo un hermano, los visito bastante seguido, una vez al año, porque voy a Tenerife, que tengo un hermano que vive ahí. Tienes un hermano aquí, muy bien. En Canarias. Y nada, y hablando de eso de los huevos, es lo mismo. Acá tenemos la mejor carne, viste que a veces se ve en los restaurantes de muchos meat del Uruguay. Sí. La carne uruguaya. ¿Y que es muy bonita. ¿Y se cocina bien o qué? ¿La cocináis bien para que no haya riesgos? ¿O la dejáis crudita? Bueno, se come a punto. A punto. Yo creo que la mejor carne, la más hermosa para comer, es la colita de cuadril. Porque la puedes dejar a punto adelante, más cocida al medio y seca atrás. Ya. Como puede ser, por ejemplo, otro tipo de carne, ¿no? Y he viajado bastante a ver a mi hermano ahí a Canarias, a Tenerife, y creo que nada, ustedes tienen una cocina hermosísima. Tuve unos suegros que vivieron en Galicia. Bueno, claro, esos son palabras nadie mayores. Puede comer mejores pescados y frutos del mar que ahí. Y nada, simplemente porque siempre lo he llamado, muchas veces lo escucho todas las noches, el juego del detective lo he adivinado varias veces. Qué bien, Nacho. Qué bueno. Sí, te lo juro. Adiviné cuando cuidaban, ¿cómo era? Que cuidaban, que estaban en un cónclave. Sí, no, pero no hagas spoiler, Nacho, que hay mucha gente que nos escucha en podcast. No vaya a ser que haya que estén escuchando justo ese juego de los detectives y no lo hayan... Por 1986. La adiviné. Estaban cuidando una... Sí, estaban los papas. El humo Fumata blanca. Y después adiviné otra que no me acuerdo cuál era. Nacho, muchísimas gracias por haber llamado. De cura, el único que había tomado vino... Has hecho spoiler, pero te voy a perdonar porque llamas desde Uruguay. Nacho, te mandamos un abrazo, que se nos acaba el tiempo. Gracias. Bueno. Buenas noches, o buenos días, más bien. Buenas noches para él, buenos días para nosotros, Ayuso. Hasta la semana que viene. Venga, que vaya bien. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.